vivo. Sí. ¿Me oyen bien allá? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Que nosotros en el instituto estamos organizando en colaboración con el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, CRIAS, y el Archivo de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Quizás puedo decir algunas palabras de introducción sobre qué es el instituto. Sí, por favor. Bien, el instituto es un centro multidisciplinario de investigación y de enseñanza y promovemos los estudios y los esfuerzos creativos, la instrucción, la asesoría académica a nivel pregrado y posgrado en los campos de los estudios latinos y de Latinoamérica. Su misión es avanzar el conocimiento sobre la vida de las personas latinas a nivel regional, nacional y mundial. Es de interés particular a los alumnos de la UPI. El instituto también mantiene una maestría en estudios latinos y latinoamericanos que ha acogido a varios graduados de la UPI a lo largo de los años, algunos de los cuales están realizando estudios de doctorado en Yukon y en otras universidades en los Estados Unidos. Pues uno de los objetivos de esta nueva serie es celebrar y explorar juntos los numerosos vínculos que unen a New England con la isla de Puerto Rico, además de buscar nuevas bases para promover intercambios académicos entre ambas instituciones. Como algunos de ustedes seguramente sabrán, la diáspora puertorriqueña tiene una importancia particular en la historia de inmigración de nuestro estado, de Connecticut, y constituye una fuente duradera de riqueza cultural y dinamismo empresarial para el estado de Connecticut. Por eso, Puerto Rico y su diáspora han estado y siempre estarán al centro de la agenda de trabajo del instituto. Pues es un gran placer, como dije, asistir a este evento de inauguro de una serie de coloquias que ojalá busca expandir y profundizar los vínculos ya vitales que conectan a ambas instituciones, la UCAN y la UPR. Quizás en estos momentos le paso el micrófono a Carmen Maldonado, la profesora Carmen Maldonado, directora del CRIAS, para que ella nos dé su bienvenida desde la isla. Gracias. Sí. Gracias, doctor Martínez, por hablarnos un poco sobre la importancia de este junte, vamos a decir, académico y de potencial para nuestros estudiantes, a favor de que ellos consideren el instituto como posibilidad de espacios de crecimiento académico a nivel graduado. Nosotros en CRIA, nuestra meta es fortalecer la investigación interdisciplinaria en nuestro recinto de Río Piedras desde la perspectiva subgraduada y, por supuesto, acompañar a nuestros estudiantes para que continúen una carrera profesional en las diversas disciplinas que a ellos les interesan. Y esta vez, esta colaboración que queremos desarrollar con la Universidad de Connecticut también está acompañada de la labor que queremos crear entre el Archivo de Ciencias Sociales, que ahora mismo está siendo dirigido por el doctor Jorge Giovanetti Torres, que está en esta llamada, o vamos a decir en Zoom, que nos podría decir un poquito sobre las metas que tiene en estos momentos el Archivo de Ciencias Sociales con respecto a esta interacción que vamos a tener con Yukon. Así que, doctor Giovanetti, si quisiera hablar un poco sobre eso.
Gracias al doctor Samuel Martínez y gracias a la doctora Carmen Maldonado por esa bienvenida, y también bienvenidos a todo el público presente. De nuevo, vale repetirnos que este es un esfuerzo conjunto de las dos instituciones por tratar de adelantar tanto los estudios de nuestros estudiantes, al igual que cualquier agenda de investigación en ambas instituciones y entre las instituciones. De nuestra parte, en el Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe, que es parte del Instituto de Estudios del Caribe, es una unidad inclinada a facilitar la investigación. Contiene dos colecciones importantes: la biblioteca de Sidney W. Means, un antropólogo muy reconocido, y la biblioteca de Gordon K. Lewis y Sybil Farrell Lewis, científicos políticos y caribeñistas de la UPR, además de la colección del antropólogo Eduardo Sea Bonilla y otras adicionales. Así que básicamente es un lugar que está recién abriendo sus puertas en la Facultad de Ciencias Sociales, y nuestra esperanza es que se convierta no simplemente en una biblioteca y un archivo, sino también en un lugar que le dé, que sirva de efervescencia intelectual para los estudiantes subgraduados del recinto de Río Piedras, los estudiantes graduados del recinto de Río Piedras, al igual que cualquier visitante o estudiante de la maestría en UConn. Así que les damos la bienvenida y esperamos poder recibirlos. Gracias al doctor Giovannetti por esas palabras. Estamos en espera de que Ángel se pueda unir y comenzar la charla. Así que disculpen los inconvenientes, pero pues estas cosas técnicas en la pandemia pues nos ha generado mucha ansiedad a veces, pero tienen el potencial de poder tener a las personas cerca, pero a veces cuando ocurren este tipo de cosas pues nos genera un poquito de dificultad. Pero quiero por favor que no se desanimen, sino que nos den un momentito para que pueda unirse por la plataforma de Zoom, que tiene un problema desde allá en Connecticut. Así que... Sí, si quieres, Carmen, puedo aprovechar y dar la presentación de los invitados, ¿no? Y así maximizamos el tiempo. Sí. Bueno, el doctor Samuel Martínez ya habló con nosotros, pero él es el director del instituto, ¿no? Ya lo sabemos, pero también es un antropólogo reconocido y autor de varios libros. Hola, llegué. Muy bien. Perdón. Saludos, Ángel. Gracias. Hay una música ahí. Sí, no, la voy a apagar. Así que Samuel Martínez es autor de varios libros: Peripheral Migrants, Haitians and the Dominican Republic, Sugar Plantations, Decency and Excess, Global Aspirations and Material Deprivation on a Caribbean Plantation, y también International Migration and Human Rights, The Global Repercussions of US Policy. Así que, y recientemente fue reconocido por la American Anthropological Association por su servicio a esa asociación. Así que es para nosotros un honor poder tener estos enlaces con el instituto y con su director. Nuestro conferenciante invitado para la charla de hoy, y le damos la bienvenida, agradecemos que esté aquí, es el doctor Ángel Oquendo. Es reconocido internacionalmente como un experto en Derecho Comparado y Litigación Internacional, y ostenta la cátedra de Derecho George J. y Ellen M. England de la Escuela de Derecho de la Universidad de Connecticut. Es graduado de las universidades de Yale y Harvard y ha sido reconocido con becas Fulbright, además de haber sido profesor invitado en Alemania, Brasil y Chile. Sus innumerables publicaciones, que son muchísimas en Estados Unidos y América Latina, han sido divulgadas internacionalmente en revistas arbitradas de gran renombre. No se pueden mencionar todas aquí, pero sí se pueden destacar sobre el tema que nos atiende hoy: la publicación en el NYU Review of Law and Social Change de 2017, titulada At Rock Bottom, Puerto Rico's Crisis and Self-Determination,
Y en el libro Global Inequalities and Social Justice de 2021, el artículo titulado Misery Loves Company, Puerto Rico's Bout with Collective Inequality. Es un libro que está accesible gratis en la plataforma de Flaxo. Además, yo creo que es mucho orgullo para UConn, ¿no? Que en el 2022 y para Puerto Rico también, en el 2022, la prestigiosa editorial Cambridge University Press va a publicar su libro del doctor Oquendo titulado Through Thin and Thick, From Human Rights Principles to Politics Across the Americas and Beyond. Así que felicitamos al doctor Oquendo y le damos la bienvenida a esta actividad. Gracias. Gracias. Bueno, comenzamos ahora, perdone que estoy un poco como un juevisco. Sí, ahora mismo ya puede, el micrófono es tuyo, Ángel. Gracias, Ángel. Pues, perfecto, bueno, gracias a todos. Me siento siempre en casa cuando estoy en Puerto Rico, sea presencialmente o virtualmente. Quiero agradecerle a la universidad, al programa y a los colegas que ya conocí en el viaje que di, creo que fue en el 2017. Y siempre es bueno regresar a casa, como se dice. Y pido disculpas por las complicaciones técnicas. Entonces, pues, solo puede escuchar la voz. Pero lo importante, como decía Samuel Beckett, es el diálogo. Así que a eso vamos. Y ya yo avisé que tengo interés en hablar relativamente brevemente para dar una oportunidad precisamente a una conversación. Y creo que en general esta política es recomendable, pero especialmente bajo las circunstancias actuales, yo diría que es casi imperativa. Por lo siguiente, ¿no? Yo aquí no vengo a hablar como un experto frente a gente que se va a sentar y va a aprender algo de mí, sino que estoy rodeado de personas que conocen el tema, también o mejor que yo. Así que hay una obligación aquí de humildad también, y también tengo interés en aprovechar esta oportunidad, esta coyuntura específica, para aprender de ustedes. Y se me ocurre tal vez empezar, bueno, antes de lanzarme, I wanted to say welcome to those participants from Connecticut who are connected. And as you could tell, I'm going to speak Spanish, unless anybody in the group would rather have me speak English. At any rate, what I was thinking was the following. I could speak in Spanish, and if anybody does not understand anything that I say, he or she should interrupt me, and then we could provide a translation. And then for the discussion afterwards, you can formulate your questions. You can pose your questions in English, and we can then, or I can then try to answer them in English, Spanish, Spanglish. We'll just do our best. So at this point, is there anybody who does not understand Spanish at all? And I'm going to let Jova communicate with me what the response is. No veo nada en el chat, así que yo creo que podemos proceder en español, pero en confianza la discusión y las preguntas pueden operar en Spanglish, English o español. Pero hasta pues ahora genial. Seguimos. Perfecto. Pues entonces, pues como se dice, vamos al mambo. Y yo ahora estoy pensando en algo que se citaba mucho en Puerto Rico antes y no sé si todavía se hace, y son las palabras de Gabriel García Márquez. Y no sé si esta historia es verídica, pero por lo menos se contaba, y no solamente eso, sino que
hay documentación, por lo menos algún periódico citó a García Márquez cuando fue a Puerto Rico hace unos años, y tal vez mucha gente conoce esta historia. Y luego de la presentación, alguien lo increpó, digamos, bueno, tal vez increpar es exagerar, pero por lo menos lo confrontó y dijo, ¿por qué es que usted nunca ha escrito sobre Puerto Rico? Bueno, que de hecho, nota al calce aquí, yo diría, no me acuerdo cuál de las novelas, hay una referencia a la bomba de Puerto Rico, así que eso no era 100% cierto. Pero en todo caso, se le planteó esta cuestión y la respuesta espontánea de él, supuestamente, fue, si yo contara lo que pasa en Puerto Rico, nadie me lo iba a creer. Y es un poco sorprendente, claro, que alguien que se especializa en literatura fantástica, realismo mágico, piense que Puerto Rico realmente trasciende el realismo mágico. Y claro, esto es lo que hace a Puerto Rico especial, interesante, pero también desafiante. Y bueno, yo ahora me estoy acordando cuando yo estuve una temporada en el Instituto Max Planck en Hamburgo y me invitaron a dar una charla. Entonces, pues, en esos momentos, pues, yo estaba en Alemania, estaba haciendo investigación sobre Alemania, ofrecí hablar sobre mi investigación, también planteé la posibilidad de hablar sobre Estados Unidos o algún país latinoamericano, y el director del instituto me dijo que él quería que yo hablase sobre Puerto Rico. Y yo le dije, bueno, fantástico, a mí me encanta hablar de Puerto Rico, pero qué cosa rara que usted me pregunte. Y entonces pues él me dice, no, lo que pasa es que tenemos aquí un grupo de estudio y de investigación sobre sistemas jurídicos mixtos. Y bueno, Puerto Rico es un caso excepcional e interesante. Y nada, y pues yo digo, pues vamos al mambo, o sea que hay interés, ¿no? Porque es una cuestión única, diferente, más allá del realismo mágico, pero hay ciertas complicaciones. Y a mí lo que me interesa es pensar un poco en lo que es especial y lo que es problemático de la situación de Puerto Rico. Voy a hablar brevemente sobre esto y luego pues abrir para la discusión, como mencioné anteriormente. Y yo quería tal vez explicitar la motivación tras lo que escribí, lo que he estado escribiendo últimamente sobre Puerto Rico, que realmente no es mucho, pero son algunos trabajos que yo citó anteriormente. Y bueno, constituye un intento de un poco salir de lo que se llama en inglés la zona de confort, y pensar un poco de manera diferente en la medida de lo posible. De hecho, hace poco estaba conversando con alguien sobre esto y estaba tratando de explicar que a mí no me interesa exponer y defender mis preferencias políticas, sino tratar de adelantar un poco la conversación a nivel no solo académico, sino político. Y claro, bueno, tal vez lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa. O sea, yo he sido una persona, y supongo que habrá otros aquí, siempre creyente en y apoyador de la independencia para Puerto Rico. Pero una de las cosas que a mí me pareció importante reconocer es que probablemente en términos de la situación de Puerto Rico no ayuda mucho pues ponerse creativo y decir, bueno, pues esta es mi propuesta para la independencia de Puerto Rico. O si alguien prefiere la estadidad, pues proponer eso en vez.
Y la razón por la que políticamente no ayuda tomar esa perspectiva es que Puerto Rico, según yo veo las cosas, y claro, repito una vez más que sé que estoy frente a un grupo de personas que conocen la situación en cierta medida hasta mejor que yo, pero me parece a mí que hay una sensación de estancamiento en cierta medida. Claro, hay muchas luchas bien interesantes, pero principalmente en términos de la reacción y la actitud de las fuerzas políticas en Estados Unidos, hay como que un estancamiento. Y la conclusión a la que yo llego es que si se le presenta al Congreso de Estados Unidos y al gobierno federal algo complicado para Puerto Rico, entonces van a pasar 100, 200 años y no va a cambiar nada. Entonces, pues, pensé, se debe presentar una opción extremadamente simple en términos de lo que el Congreso tiene que hacer, para tener alguna esperanza, incluso colocándosela fácil, así no hay garantía de que haya algún movimiento. Pero si va a haber alguna esperanza remota, pues tiene que ser simplificando. Y entonces por eso, pues que yo concluyo en el trabajo que la tarea debería consistir en meramente regresar a los años 50, a la ley que se adoptó en esa época, que ambicionaba concederle a Puerto Rico autogobierno. Y desde mi perspectiva, pues nunca se cumplió con ese objetivo. Y si sencillamente se pide un regreso a ese comienzo y llevar a serio el propósito declarado, pues tal vez ahí se podría motivar el Congreso a abrir esa posibilidad. Me gustaría decir un poco desde dónde vengo, el análisis que proveo y luego empatar con la propuesta que acabo de articular. ¿De dónde yo vengo? Pues es de la idea de que, contrario a lo que piensa mucha gente, a mí me parece, y tal vez esto sea una locura, que en Puerto Rico hay bastante consenso sobre la situación política. A mí yo diría, y sé que todo esto es osado, pero yo diría que Puerto Rico, pues, una gran parte de la comunidad desea o aspira a tener un cierto nivel de autonomía, de separación frente a los Estados Unidos, pero junto con colaboración. Y entonces la combinación exacta, claro, no se ha precisado, no se ha definido, pero es como un juego entre la separación y la colaboración. Y ese juego se puede definir desde, según lo veo yo, cualquiera de las perspectivas políticas de lo que se llama en Puerto Rico el estatus. O sea, se puede crear el juego entre la separación, la colaboración dentro de estructuras soberanas, digamos, políticas, dentro de una estructuración de incorporación a los Estados Unidos, o dentro de una república asociada. Se puede hacer de las diferentes perspectivas,
Y realmente, yo diría, y aquí tal vez otra osadía, que el nombre que se le dé a el aparato que se crea al final, el aparato político, pues no importa tanto. Lo importante, claro, es cómo funcionan las cosas. Entonces, pues, tal vez no importe tanto si es un paso hacia la independencia, un paso hacia la estadidad, un paso hacia la república asociada, sino lo importante es ver cómo es que se estructuran las relaciones. Y bueno, de ahí es donde yo vengo, ¿no? Y yo creo que una cosa especial de Puerto Rico es que hay una idea, y yo creo que sobre esto hay consenso también, de que hay una comunidad que tiene unas características muy especiales y que tiene interés en preservar esas características, preservar, si le podemos llamar el nombre de cultura, preservar la cultura, y consecuentemente, pues esa preservación, esa conservación, esa lucha por la cultura, por la identidad, por las características, es algo que se tiene que dar dentro de una relación con Estados Unidos o internacionalmente, que le dé espacio a Puerto Rico para mantener esa personalidad y para llegar a la combinación que democráticamente a la gente le parezca ideal, de lo que a lo que yo me refería anteriormente como la separación, colaboración. Y entonces las cosas que son especiales sobre la relación de Puerto Rico y tal vez un poco enigmáticas, es que, claro, en Puerto Rico hay un sistema en el que las decisiones se toman en un lugar por un grupo de gente y afectan a otro grupo de gente. Entonces es un sistema que no es democrático, obviamente. La ley suprema, si lo queremos decir en términos constitucionales, de Puerto Rico es la ley federal de Estados Unidos. Y esa ley es elaborada, legislada por personas que no tienen ninguna obligación frente a los puertorriqueños. Las leyes son ejecutadas por personas que tampoco tienen obligación frente a los puertorriqueños y claro, son interpretadas también por jueces en este caso, que no tienen un vínculo de obligación, digamos, frente a los puertorriqueños en ningún sentido. Y entonces, pues, ahí se da el problema de la ilegitimidad. Claro, es clásico, es un sistema no democrático, reconocido como tal, incluso en Estados Unidos, por el Congreso en distintos momentos. Y se podría decir que es una situación que no agrada a nadie, pero que resulta complicadísimo cambiarla, por razones que también tal vez sean curiosas. Otra característica que yo identificaría es el hecho de que cuando se decide de la manera que estoy describiendo, pues no es sencillamente que hay ilegitimidad, sino que además hay una disfuncionalidad, yo diría. Entonces se toman decisiones que en muchos casos afectan tal vez positivamente a Puerto Rico, pero en otros casos perjudican a Puerto Rico porque naturalmente, inevitablemente, no es por maldad, se decide no pensando en Puerto Rico, sino pensando en Estados Unidos, y no es ninguna barbaridad. O sea, unos legisladores electos en Estados Unidos, pues naturalmente y casi legítimamente, desde la perspectiva de Estados Unidos, pues van a decidir pensando en los intereses de Estados Unidos. Y entonces una cosa que yo cito en mi trabajo, que a mí me llamó la atención, que yo leí en el periódico El Nuevo Día hace algún tiempo en Puerto Rico, es lo siguiente, una discusión entre
agentes de la agencia de, digamos, para traducirlo directamente, para hacer valer las leyes sobre el narcotráfico y el control del narcotráfico, pues lo estaban entrevistando estos agentes, y entonces pues estaban cuestionando el hecho de que en Puerto Rico no se controlara suficiente como se debería, según la perspectiva del periódico, el problema de la criminalidad. Y entonces creo que uno de ellos pues explicó que había una preocupación con apretar demasiado frente al problema de criminalidad, porque parte de esa actividad criminal podría pasar de Puerto Rico a Florida. Y entonces la prioridad para la agencia, o por lo menos para los agentes, era precisamente controlar, pero no demasiado en Puerto Rico, porque un problema mayor se crearía si aumenta la criminalidad, digamos, en Florida. Y claro, ahí se ve, bueno, que obviamente este sistema pues lleva a tomar unas decisiones que realmente no necesariamente son de interés para los puertorriqueños. Y ahí, bueno, frente a esta situación que es rara también, pues se plantea la pregunta, bueno, ¿por qué no pasa nada en Estados Unidos? ¿Por qué no se cambian las circunstancias? ¿Por qué no se altera el status quo, digamos? Y entonces, pues, hay unas peculiaridades que son curiosas, según las veo yo, y es que normalmente este tipo de iniciativa pues vendría del Ejecutivo, en particular del presidente de Estados Unidos. Pero esa posibilidad pues sencillamente no existe en este contexto, según me parece a mí, porque para una persona llegar a ser presidente en Estados Unidos, pues obviamente primero tiene que ganar unas primarias, y como parte de ese esfuerzo, pues tiene que hacer campaña en Puerto Rico, y tiene entonces que ganar votos en Puerto Rico, y eso pues implica llegar a Puerto Rico y convencer a las personas que participan en ese proceso de primaria. Y la consecuencia, y podemos entrar en los detalles después, es que acaban los candidatos que en algún momento llegarán a presidente diciendo invariablemente: aquí nosotros vamos a hacer lo que los puertorriqueños quieran, que realmente lo que significa es que no se va a hacer nada. Entonces, pues hay una parálisis desde la perspectiva de la situación de Puerto Rico frente a los Estados Unidos. Quien podría tomar la iniciativa no la toma, y entonces pues no cambian las cosas. Y bueno, y esto regresa a lo que estaba diciendo yo al principio, de que es importante, si se va a adelantar algo, si se va a mover en alguna dirección, pues tener un plan sencillo de acción. Pero en cualquier caso, bueno, pues no hay una posibilidad real de cambiar, de alterar las cosas, según percibo yo. Y entonces, pues, la obligación es tratar de buscar alguna manera de cambiar la dinámica para progresar. Y, claro, aquí es tal vez útil pensar que no se debe pensar, tal vez, de la manera tradicional en que se piensa en Puerto Rico. Por algunas razones que tal vez se pueden entender, se ha tratado de abordar el problema de Puerto Rico como uno de derechos civiles. Y una de las razones por las que este abordaje ha prevalecido es porque tiene muy buena pegada, digamos, en Estados Unidos este tipo de retórica. Porque claro, es un discurso que tiene tradición, tiene pedigrí, hay un movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, principalmente en los años 60, y entonces pues la tentación es pensar en Puerto Rico en esos términos y decir, bueno, pues el problema de Puerto Rico es un problema de
violación de derechos civiles. Y el acercamiento entonces es individualista. Y se dice, bueno, los puertorriqueños están violando los derechos individuales, y entonces la solución es sencillamente que pare esa violación. Entonces, este tipo de acercamiento, pues normalmente se adopta desde la perspectiva de las personas que quieren integrar a Puerto Rico a Estados Unidos, los estadistas, ¿no? Que dicen, bueno, pues vamos entonces a hacer a Puerto Rico Estado, y entonces van a acabar automáticamente las violaciones de derechos individuales. Bueno, sucede que realmente, según veo yo las cosas, no hay una violación de derechos civiles en el sentido individualista en Puerto Rico, porque, como sabemos, a los puertorriqueños los tratan como a los ciudadanos, como a los estadounidenses. O sea, los puertorriqueños viven en Puerto Rico, no pueden participar en las elecciones federales estadounidenses, no pueden votar en las elecciones reales por el presidente, o no tienen la posibilidad de elegir un grupo de representantes, pero si llegara a Puerto Rico un ciudadano de Minnesota y se muda a Puerto Rico, pues va a estar en exactamente la misma situación. Y si un puertorriqueño se traslada a Florida, o a California, o a Minnesota, digamos, pues entonces lo van a tratar, por lo menos sobre el papel, exactamente como al resto de los ciudadanos de Estados Unidos. O sea que no hay, se podría decir, una violación de derechos individuales en ese sentido estricto de la palabra. Lo que existe en Puerto Rico, y aquí entonces que hay que cambiar el chip, como diríamos, es una violación de derechos colectivos, o sea, el derecho de la autodeterminación. Y la solución a ese tipo de violación tiene que ser también colectiva. Y ahí es que es importante entonces reestructurar la relación. Pero el dilema es precisamente que si la cosa es muy complicada, pues no va a pasar nada. Entonces, pues ahí regreso a lo que estaba diciendo anteriormente, de tratar de buscar alguna manera de alterar la dinámica, de mover la discusión y de adelantar algo. Y cuando se piensa desde esa perspectiva, pues llegamos entonces a pensar que el problema es tal vez pensar de una manera diferente sobre Puerto Rico, si se puede, y, por ejemplo, considerar que la forma en que se percibe a Puerto Rico difiere de la forma en que se perciben otros países, por ejemplo. Así que aquí hay unas cuantas cosas que se pueden mencionar, pero muy brevemente. Primero, es curioso que realmente la situación de Puerto Rico se discute en términos de estos comités de recursos naturales, o sea que parece que Puerto Rico realmente es percibido como un pedazo de tierra, como un pedazo de piedra, digamos, y entonces pues por eso resulta curioso que cada vez que se propone en alguno de esos comités algún cambio que sea considerable o que sea significativo en Puerto Rico, pues entonces viene un rechazo pero casi automático. Entonces es muy difícil cambiar ese tipo de dinámica. Y frente a esa situación, pues me parece que es importante entonces pensar el problema de Puerto Rico en términos de derechos colectivos, pensar específicamente lo que quiere decir tener unos derechos colectivos y cómo se van a realizar esos derechos colectivos, y entonces pues crear un espacio para poder evolucionar en términos de lo que es Puerto Rico, la relación con Estados Unidos, también importantísimo la forma en que Puerto Rico se relaciona con Latinoamérica y con el mundo. Y en esa dirección, pues me parece que se puede pensar de una manera fructífera, pero hay que un poco alterar el ángulo desde el que se están abordando las cosas. Y estoy mirando hacia el reloj porque estoy viendo que yo quería acabar ahora en como 5 minutos,
Me acabo de acordar que no hace mucho estaba conversando con un amigo que, bueno, y como dice mi esposa, que no es puertorriqueña, los puertorriqueños se reúnen, se sirven un par de tragos y acaban inevitablemente pues hablando de Puerto Rico. Y me acuerdo de una de esas conversaciones, pues el tema de la discusión era precisamente, bueno, cómo se puede cambiar la estructura política de Puerto Rico, la comunidad y todo eso. Y este amigo mío pues decía, bueno, pero realmente cualquier cambio en términos de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos que vaya demasiado hacia la separación es un riesgo terrible, porque uno se puede ir en esa dirección y las cosas pueden salir mal. Y si salen mal las cosas, pues las consecuencias pueden ser nefastas. Y entonces pues yo como me quedé atónito, porque se me ocurrió a mí que en todos los países, así es que pasan las cosas, se toman unas decisiones, se trata de tomar la mejor decisión posible y las cosas se espera que salgan bien, pero pueden salir mal. Pero a veces a nosotros en Puerto Rico pues nos da la idea, bueno, pues aquí está Estados Unidos y es como el seguro de vida. Y nosotros no decidimos, decide Estados Unidos y Estados Unidos pues como que nos protege. Y asume tal vez Estados Unidos el riesgo por nosotros. Y entonces pues funciona un poco como la casa de seguro. Eso si la cosa está mal, pues va a venir la aseguradora y va a poner tapujos o paños calientes dentro de una situación. Y por lo tanto, pues yo pensé que para esta conversación inicial, pues sencillamente de una manera sin estructuración, como han podido ver, plantear algunas cuestiones relativamente simples que son parte de la conversación que tienen los puertorriqueños de día a día, por lo menos lo que yo percibo cuando estoy en Puerto Rico, y usar esos planteamientos no complicados, no estructurados, no desarrollados, para empezar una conversación. Así que no he entrado en cuestiones jurídicas, tampoco en cuestiones filosóficas, claro, pero me doy cuenta pues que estas cuestiones están detrás de lo que estoy diciendo y podemos profundizar en ellas si ustedes desean. Así que voy a parar en este momento y les voy a agradecer la paciencia y voy a esperar impacientemente por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias al doctor Oquendo por su presentación, que espero sea estimulante para recibir preguntas del público. Ya vienen agradecimientos en el chat. No hubo ninguna pregunta durante la conferencia, así que pueden ir haciendo sus preguntas. Yo las puedo ir recogiendo y hacerlas directamente al doctor Oquendo. No, para mí fue muy provocador algunos de los asuntos, pero prefiero que los participantes intervengan, ¿no? Y hagan preguntas. Al que le interese, voy a poner el enlace en el chat de una de las publicaciones recientes sobre Puerto Rico, que es muy buena y que de hecho tiene todo el trasfondo jurídico y filosófico. Están las notas al calce de esa publicación, así que las personas interesadas pueden ver la publicación en ese enlace. ¿Preguntas? Tenemos a la doctora Álvarez Pulvero que quiere una pregunta. Perfecto. Adelante, Silvia. Sí, muy buenas tardes, ya noches. Gracias al licenciado y al doctor Oquendo por esta charla que, bueno, sobre todo provocadora. En un momento de su exposición, él dice que habría que regresar al momento de la ley, ¿verdad? El momento de la ley 600 y el momento de donde se está reorganizando las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos
en la década de los 50, finales del 40 y principios del 50. Plantear que pues el autogobierno que se pensó en ese momento que se había logrado como meta, pues no fue así. Yo quisiera apuntar a otras, digamos, a otros elementos que también se dan en esos años y que hacen que la presentación del doctor Oquendo pues recale nuevamente lo que me parece a mí un momento, creo que a todos, un momento muy crucial. Tiene que ver con lo que él también decía de las palabras, y no importa cómo se llame finalmente la solución, etc. En ese periodo, como el doctor Oquendo sabe, y todos nosotros sabemos, se habló mucho de semántica y de vocabulario, y de cómo estadidad e independencia, y esto pues de boca de Muñoz Marín, en viejos caminos hacia nuevos objetivos, nuevos caminos hacia viejos objetivos, la serie de artículos en El Mundo, que eran, entonces, estadidad e independencia eran dos conceptos ya rebasados por la historia, ¿sí? Y que había que sacarlos, digamos, del vocabulario, que había que trabajar nuevos lenguajes para un tiempo distinto. También se hablaba de que había que ser pragmático y ser sencillo también en lo que se iba a plantear, aunque el ELA no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, definitivamente lo que quisiera plantear es lo siguiente. En aquel momento, además de todo lo que el doctor Oquendo ha dicho, había una coyuntura que favorecía todo esto. O sea, la posguerra fue el momento ideal, fue un momento donde se dieron las condiciones internacionales, nacionales en los Estados Unidos y locales en Puerto Rico, yo diría perfectas, para entonces trabajar una reorganización de las relaciones. Yo quisiera preguntarle al doctor Oquendo si ese elemento de oportunidad usted también lo está viendo en este momento, o si no contamos con ese elemento en esta formulación que hace de trabajar algo sencillo para que podamos empezar la discusión. Muchas gracias. Silvia Álvarez, ¿tengo el nombre bien? Silvia Álvarez Curvelo, sí. Perfecto. Pues muchas gracias, ¿no? Y me parece excelente y claro, acertado todo lo que está diciendo. En esa época, en los años 50, pues surgió un movimiento de descolonización, una presión que venía principalmente de las antiguas colonias, y claro, esto afectó la política internacional, Puerto Rico, y Estados Unidos se vio presionado a alterar lo que había en Puerto Rico, definitivamente. Y fue, como usted está diciendo, según lo veo yo también, una época muy especial y muy complicada para Estados Unidos, porque estamos hablando de la época posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, como usted estaba señalando, y en esa época pues se crearon, se podría decir, en cierta medida, los derechos humanos. Y entonces Estados Unidos se vendió, se postuló como la entidad que iba a hacer valer a los derechos humanos. Pero también es una época en que persistía el apartheid en Estados Unidos y la discriminación racial. Entonces era un juego muy complicado el de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues tenía la retórica de derechos humanos, pero por otro lado, y eso ha persistido hasta hoy, rehusaba participar en los esquemas de derechos humanos que se iban creando. Así que los derechos humanos eran un poco para los otros. Claro, porque
cualquier investigación sobre derechos humanos en Estados Unidos en los 40, en los 50, pues habría acabado en una catástrofe para Estados Unidos en términos de legitimación. Y con la descolonización fue una cosa parecida, ¿no? Pues había un poco una retórica a favor de la descolonización, pero en casa pues había ciertos problemas serios. Y entonces pues creo que en ambos ámbitos pues se trató de, como dicen los portugueses, de hacer las cosas para que los ingleses pudieran ver. O sea, cuando los portugueses, y especialmente en Brasil, estaban tratando de no deshacerse de la esclavitud, vino una presión liderada por Inglaterra, y entonces hacían lo imposible por cambiar las cosas cosméticamente para que los dejaran quietos y para poder seguir. Y entonces surgió esa expresión, vamos a hacer para que lo pueda ver en inglés. Entonces, pues en Estados Unidos se dio una cosa parecida, vamos a hacer algunas maniobras para poder mantener esta posición que es muy difícil y que es de nosotros ponernos del lado de esta retórica de derechos humanos, de descolonización, sin realmente cambiar las cosas. Pero bueno, como dice Silvia, y aquí yo digo, díganme Ángela a mí para que estemos en confianza, pues la pregunta es si hay, y es una pregunta crucial, si hay estómago, si hay deseo, si hay coyuntura, como dice Silvia, para eso hoy. Y realmente no, la respuesta es no hay nada evidente en ese sentido. Lo único que tal vez favorecería algún movimiento es el hecho de que si la situación está mal para Estados Unidos, puede ir a peor y entonces ser más difícil. Sabemos los problemas actuales que Estados Unidos tiene con Puerto Rico y entonces pues una de las cosas que yo argumento, y me parece a mí evidente, pero esto habría que demostrarlo, es que hay una resistencia a la estadidad dentro de Estados Unidos, la estadidad de Puerto Rico. Bueno, claro, tal vez esto no hay que argumentarlo tanto. Es curioso pensar paralelamente, como se hace muchas veces en el caso de la capital, Washington, Distrito de Colombia, donde hay una población que, qué sé yo, que son 90 y pico % a favor de la estadidad, y es la capital, y con todo, a pesar de eso pues hay una resistencia. Pues no debe sorprender que con respecto a Puerto Rico sea hasta más, donde hay menos consenso, que no es parte de Estados Unidos, etcétera. Y entonces el problema es que frente a la situación que se da, que Estados Unidos toma ciertas decisiones que perjudican a Puerto Rico y hacen muy difícil que Puerto Rico prospere económicamente, y no es a sabiendas, y no es porque la gente en Estados Unidos son mala, es que sencillamente están tomando decisiones pensando como deben pensar desde la perspectiva de Estados Unidos, porque estamos hablando de políticos que han sido legitimados por el electorado de Estados Unidos, así que toman la perspectiva de Estados Unidos y naturalmente piensan en Estados Unidos, pero bueno, se toman unas decisiones que perjudican a Puerto Rico, la situación puede empeorar. Bueno, parece que va a empeorar, a pesar de, obviamente, yo sé que en Puerto Rico se está tratando de hacer muchas cosas y como hoy, y en general, tratando de hacer de tripas corazones. Pero es una situación muy complicada, y frente a esa situación de desesperación, pues se polariza la situación en Puerto Rico. Una cosa interesante en Puerto Rico, según lo veo yo desde lejos, es el fenómeno de que se fragmentan los partidos políticos. Fue muy interesante para mí, por lo menos, la última elección. Y surge un movimiento estadista
Antes se hablaba hace muchos años se hablaba de el independentismo de la desesperación, pues ahora hay como que el estadismo de la desesperación, y que eso le pone mucha presión a Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos tiene una población latina enorme. De hecho, nuestro intercambio entre la Universidad de Connecticut y la Universidad de Puerto Rico pues va mucho de eso, ¿no? De la comunidad puertorriqueña que hay en Connecticut y en todo Estados Unidos, y eso es más presión para Estados Unidos. Y entonces, pues, en ese sentido, una de las cosas que yo trato de realzar es el hecho de que si Estados Unidos continúa postergando, pues va a tener que decidir tal vez en un momento en que sea más difícil, donde esa posibilidad que yo estoy vislumbrando, pues ya no exista, de sencillamente, bueno, pues vamos a dar posibilidades de autogobierno para que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos se pueda desarrollar en cualquier dirección, pero de una manera legítima, pues tal vez esa opción no exista más. Así que, perdone la respuesta larga y de aquí en adelante voy a ser más breve, pero no hay un momento así exactamente que le ponga presión a Estados Unidos, y por eso es tan importante tratar de explicar que sencillamente la inacción no solamente no ha resuelto los problemas, sino que tiene el potencial de crear una serie de circunstancias que van a empeorar la situación para todo el mundo. Pero nada, bueno, esa es mi perspectiva y disculpen nuevamente que me haya extendido tanto. Gracias, Ángel. Tenemos 3 preguntas. Como somos poquitos, yo creo que voy a darle la palabra a cada una de ellas, coger esas 3 preguntas corridas y entonces que tú las puedas contestar si tanto Coralis como Allen y Cindelis, que son las 3 personas en turno, desean hacer sus preguntas. Si no, yo las puedo hacer. Pero comenzando por Coralis, si quieres hacer tu pregunta, luego Allen Pizarro y luego Cindelis Ortega. Muchas gracias, saludos, buenas noches. Coralis por aquí. Mi pregunta era, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de movimiento podríamos hacer para que Estados Unidos realmente actúe en otorgarnos la independencia o la estadidad, pero no estos movimientos fallidos que hemos visto, ¿verdad?, de partidos políticos, más bien nosotros como pueblo, ¿qué podemos hacer que realmente el Congreso diga, sí, vamos a tomar acción? Porque pues otros estados sin ni siquiera ser territorios fueron admitidos como estados, otros territorios pues se han quedado como nosotros en el limbo, y Estados Unidos no acaba de actuar y nos sigue teniendo como colonias, ¿verdad?, los 5 distintos territorios que tenemos, y me gustaría saber qué nosotros, ¿verdad?, cómo podríamos entonces generar ese movimiento para que Estados Unidos actúe y no siga violentándonos los derechos civiles y humanos y también nuestros derechos constitucionales. Muchas gracias. Gracias, Coralis. Allen Pizarro, segunda pregunta. Sí, buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias. Mi pregunta es, ¿crees que es fundamental la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas en el discurso de ese derecho colectivo de Puerto Rico a su determinación para que Estados Unidos lo considere como algo importante, ¿verdad?, para Puerto Rico, no para ellos, porque se sabe que para ellos no lo es, pero sí para los puertorriqueños? Gracias, Allen. Una tercera pregunta de Cindelis Ortega y entonces después el doctor Oquendo puede contestar esas 3. Buenas tardes a todos, mi nombre es Cindelis Ortega, estudiante de Lehman College en el Bronx, y el doctor Oquendo comentó que las personas consideran a Estados Unidos como una aseguradora, y eso me llamó la atención porque aquí en el Bronx hubo unas inundaciones en donde mucha gente perdió lo que son sus basements. Me acerqué a 2 personas, un muchacho que es americano y una familia puertorriqueña, y perdieron sus basements, y yo le pregunté si ellos clamaron a FEMA, porque yo recuerdo de niña que mi mamá, cuando venían los huracanes, rápido, si perdía algo, pues clamaba a FEMA. Y ese comentario del doctor Oquendo me hizo pensar, ¿verdad?, confirmar
de que sí el puertorriqueño tiene una mentalidad de aseguradora en los Estados Unidos. Estas personas que yo les pregunté me dijeron que no hicieron ningún reclamo a FEMA y que no sabían y que ya lo limpiaron y que ya no van a hacer más nada, cuando si hubiera sido en Puerto Rico, mi familia hubiera estado hasta lo último peleando para que FEMA, ¿verdad?, les pague. Y a base de eso, diciendo que el puertorriqueño tiene, ¿verdad?, una mentalidad de que Estados Unidos es aseguradora. ¿Cómo podemos tener un cambio si hasta los políticos también, yo pienso que tienen mentalidad de que Estados Unidos es una aseguradora y tienen miedo de perder eso? Y también, esa sería mi pregunta, ¿los políticos de Puerto Rico tienen mentalidad de que Estados Unidos es aseguradora? Y la pregunta número 2 es, ¿cómo podríamos educar a los puertorriqueños para sacarlo, ¿verdad?, de esa mentalidad y de ese temor de que Estados Unidos se vaya? Gracias y disculpe porque es larga. Gracias, Cindelis. Ángel, si quieres atender esas preguntas en lo que vienen otras. Claro, no. Y las preguntas tienen mucho fondo y pido disculpas porque voy a sencillamente hablar brevemente, responder brevemente, no responder a las preguntas, sino reaccionar básicamente. Perfecto. Bueno, pues como Coral está diciendo, pues una pregunta crucial es ¿qué pueden hacer los puertorriqueños? Y a mí me parece que idealmente, pero muy difícilmente, como ella misma señala, sería moverse hacia un consenso, porque en Estados Unidos el pretexto para la inacción es, como sabemos todos, pues los puertorriqueños no se deciden. Que a mí me parece que es una falta de respeto, porque, bueno, por varias razones. Primero, como mencioné anteriormente, yo creo que hay bastante consenso. Pero segundo, Estados Unidos tiene una obligación de fomentar el consenso de una manera sencilla, articulando las opciones que existen y la posición de los Estados Unidos frente a esas posibilidades. Eso va a ayudar al consenso. Pero de todas maneras, como Estados Unidos no tiene un interés en fomentar ese consenso, pues los puertorriqueños lo tienen que buscar y es muy difícil, bueno, como estamos todos diciendo y Coralis también, frente a la polarización que hay en Puerto Rico y bueno, y en el mundo, llegar a ese consenso. En los años 90 y tal vez antes, pues hubo un intento entre los partidos políticos, no llegó a nada, pero se trató, como lo percibo yo, de presentarle a Estados Unidos la insatisfacción generalizada con el sistema actual. O sea, incluso las personas que abogan por mantener la relación más o menos, pues no están contentos como ella existe ahora. Y entonces, pues, con un consenso abrumador, pues por lo menos ya una de las excusas se derretiría. Ya no podrían decir, bueno, pues no hay consenso. Y todo el mundo dice, no, pues nosotros estamos insatisfechos en más de 90% con los que hay, pues entonces Estados Unidos se vería forzado a actuar. Pero, claro, es muy difícil, esto no es fácil, pero me parece que por esa dirección va la cosa, ¿no? Uno pensar, bueno, pues yo como independentista me puedo sentar con un estadista, con un estado librista, y entonces decir, mira, realmente estamos nosotros actuando contra nuestros propios intereses, estamos, como se dice en las ciencias sociales, en un problema de coordinación, lo que se llama el dilema de los prisioneros, y no estamos consiguiendo salir porque no tenemos esa coordinación. Entonces tenemos que tratar de coordinar y decir, bueno, pues aun cuando tengamos diferencia en términos de lo que queremos hacer, pues queremos movimiento, queremos que la cosa cambie. Y tal vez algo que ayude, algo que podría ayudar, sería recalcar que hay un consenso, que todos quieren, bueno, no todos, pero casi todos quieren respeto. Para la cultura, para la identidad, para la comunidad. También quieren lazos con Estados Unidos, porque ya sabemos que una parte importante de nuestra comunidad puertorriqueña está en Estados Unidos. Así que una separación a rajatabla no interesa a nadie. O sea, tiene que haber algunos vasos comunicantes, digamos, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, pues,
si se pudiera ir en esa dirección, pues sería una cosa útil, pero como Coralis misma dice, pues es muy difícil. Ahora, pasando a lo que estaba diciendo Alan Pizarro, pues yo creo, y me da la impresión que él también, creo mucho en la unidad con Latinoamérica, con el Caribe. Todavía yo tengo una relación casi romántica con esa Confederación de las Antillas de la que se hablaba en el siglo XIX. Y claro, vivimos en otra época, las cuestiones son más complicadas, pero es importante, creo, buscar apoyo internacional, y aquí podemos regresar a lo que estaba diciendo Silvia antes. En parte, Estados Unidos se vio forzado a actuar en los 50 porque existía un movimiento internacional de presión, y entonces pues eso hay que usarlo. Claro, siempre hay que reconocer que la cuestión es complicada y que tal vez con una de estas cosas que se trate no se va a conseguir, pero si se intenta varias estrategias simultáneamente, tal vez se lleguen. Pero yo creo que eso de Latinoamérica es muy importante en términos de presión para Estados Unidos, pero también para que los puertorriqueños sientan que son parte de una comunidad más amplia y en ese sentido pues puedan fortalecer la comunidad que hay en Puerto Rico, la cultura que hay en Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y tenemos tan cerca, ¿no?, países latinoamericanos, que hay que aprovechar eso, y me parece importantísimo. Y entonces, pues, pasando a lo que está diciendo Sidelis, también me parece muy interesante, porque, claro, hoy en día en Estados Unidos, pero no solamente, sino que en muchas partes del mundo, pues el Estado tiene una función precisamente de asegurar. Aquí regreso a lo que estaba diciendo en respuesta a Coralis. Cuando hay un problema de coordinación, pues el Estado puede entrar y ayudar a resolver el problema de acción colectiva, coordinando a los ciudadanos para poder actuar de una manera que sea en interés de todos, en el interés de todos. Y esa función es muy importante. Claro, como Sindeli está indicando, pues a veces pues esto puede llevarse a un extremo negativo, en que uno dice, bueno, pues ¿qué es lo que le puedo sacar yo? Esto es una vaca y vamos a ordeñarla, ¿qué es lo que le puedo sacar yo? Pero hay que trascender esa actitud y decir, no, aquí no estamos esperando de que alguien nos resuelva los problemas, sino que alguien nos ayude a coordinar y a nosotros mismos resolver nuestros problemas. Y entonces, pues, aquí nuevamente entra aquello a lo que me refería anteriormente, y es que Estados Unidos, y repito, no es por maldad, no es por estupidez, sino es con perfecta naturalidad, decide desde la perspectiva de Estados Unidos. Y entonces, pues, hay unos casos muy interesantes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, en el que se decide que la exclusión de los puertorriqueños de algunos programas del Estado de Bienestar de Estados Unidos no viola la Constitución. Específicamente, no constituye una violación de la cláusula de igual protección de la ley. Y creo que ahí se puede ver perfectamente que primero en el Congreso y después en el tribunal está una perspectiva de alguien que ve a los puertorriqueños como otra comunidad y como no personas que no son parte de la comunidad de Estados Unidos, porque realmente si uno se pone a pensar, por ejemplo, Harris versus Rosario es uno de esos casos en que se decidió, bueno, pues que no había violación porque se excluía en parte a los puertorriqueños de un programa federal que daba ayuda económica a familias, en muchos casos eran mujeres solteras, pero no exclusivamente, con niños dependientes, llamado la ACDC. Y entonces, pues, yo me pregunté,
preguntaba a mí, bueno, tiene que haber una distancia en términos de Estados Unidos a Puerto Rico, la comunidad de Puerto Rico, para que unos congresistas se sientan en el Congreso a decidir y dicen, bueno, pues estamos dando una ayuda a esas familias que viven en pobreza en muchos casos y que tienen niños dependientes. Y claro, es importante, no solo para esa familia, sino para la comunidad en general, dar esa ayuda. Y entonces se plantea la pregunta, ¿vamos a incluir a Puerto Rico totalmente? Y dicen no. Y bueno, la primera reacción es decir, bueno, pues eso es maldad. O sea, en Puerto Rico, que en muchos casos, y en demasiados tal vez, hay más necesidad que se decida excluir a los puertorriqueños, una cosa brutal. Pero creo que hay que tratar, en la medida de lo posible, de ver esto un poco desde afuera y decir, bueno, no, esta gente probablemente piensa, bueno, Puerto Rico es una comunidad afuera. Y nosotros ya a Puerto Rico le damos bastante, vamos a sacar cuenta, le damos más que a ningún país per cápita, más que a ningún otro país del mundo. Entonces, pues, realmente no tenemos obligación, ya estamos haciendo mucha caridad. Y entonces deciden excluir a Puerto Rico, y entonces el tribunal hace lo mismo, el tribunal dice, bueno, pues se excluye a Puerto Rico, bueno, pues realmente es una decisión que nosotros debemos revisar de una perspectiva distante, con deferencia hacia Estados Unidos, y decir, bueno, Estados Unidos decidió que eso podría tal vez desarticular la economía de Puerto Rico, que no convenía, bueno, vamos a deferir al Congreso. Y claro, cuesta un poco de trabajo, pero hay que mantener el equilibrio y decir, bueno, pues realmente puede que sea inocente, puede que no sea maldad, que sencillamente están viendo a Puerto Rico como una comunidad separada. Y claro, Puerto Rico es una comunidad separada, pero también tiene unos vínculos con Estados Unidos que van muchos años, claro, como sabemos, profundas. Pues, no tenemos ni que hablar de esto, porque es impresionante, no solo los puertorriqueños que hay en Estados Unidos, los puertorriqueños que han muerto en guerra, bueno, tantas cosas que por lo menos debería haber un poco más abertura en cuanto a esto, pero no hay esta apertura, ¿no? Que es lo que hace falta. Y entonces, pues, para resumir, pues yo diría, los puertorriqueños tienen que resolver su problema, tienen que ver sus estructuras políticas no como la ubre de la vaca, sino como un instrumento para entonces organizarse y hacer lo que requiere, para regresar a lo que estamos diciendo al principio, de poner un poco de presión desde Puerto Rico. Claro, la decisión se va a tomar en Estados Unidos y eso hay que aceptarlo. O sea, realmente no importa lo que los puertorriqueños decidan, Estados Unidos tiene que mover ficha. Pero se puede ver el gobierno local como ese agente de cambio y de realización de la voluntad democrática, y tal vez el gobierno federal pueda tener esa misma función, pero es una situación complicada. Y nada, yo diría que aquí pues encajamos con lo que estaba diciendo Silvia al principio, de que hay que buscar el momento adecuado para actuar. Cierro aquí con respecto a esa pregunta. Muy bien. Tenemos una pregunta, yo creo que nos queda poco tiempo, pero tenemos una pregunta de Graciela Torres. No sé cómo empata bien, pero quizás es tu opinión sobre alguno de los asuntos electorales. Graciela. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad y por la actividad. Pues me gustaría saber su opinión sobre los posibles fraudes durante las elecciones y los robos de votaciones. Lo digo porque quizás hay un grupo poderoso de personas que manejan estos instrumentos a su favor y eso quizás promueve, aunque usted acaba de decir que todo depende de los Estados Unidos después de todo, ¿verdad? Esa descolonización o esa integración, pero que eso yo pienso que afectaría un poco más el proceso. Entonces me gustaría saber su opinión y su experiencia, ¿verdad?, en estos temas. Graciela, ¿le puedo preguntar a usted? ¿Se está refiriendo a las alegaciones de fraude en Estados Unidos, en Puerto Rico? Tuvieron que varias veces reunirse para poder contar esos votos porque pensaban que personas ya fallecidas habían votado y entonces lo utilizaban a su favor en el caso de los Partidos Nuevo Progresistas. Y pues a eso me refiero. Está bien, pues muchas gracias, perdone. Bueno, esto del fraude electoral se ha convertido, como es consabido, en una moda. Y bueno, no solamente en Puerto Rico, sabemos que
en términos mayúsculos en Estados Unidos en las últimas elecciones. Se levantó ese fantasma, que a veces no lo es, a veces sí hay algo real. Ahora mismo se está viviendo una situación complicadísima, interesante en Brasil al respecto. Y creo que este problema se acentúa en una sociedad polarizada y cuando las elecciones son cerradas. Y como yo percibo las cosas, en Puerto Rico hay polarización y las elecciones son cada vez más cerradas. Se está dando un fenómeno que se da en todas partes, en cierta medida, y es que desaparecen los partidos mayoritarios y entonces se fragmentan las entidades políticas que existen. Y entonces, pues, aquí suceden dos cosas, y aquí encuentro interesante lo que está diciendo Graciela. Por un lado, pues, frente a esa situación, pues empiezan a manipular las instituciones electorales y las técnicas para poder conseguir una ventaja. Cuando no hay mucha polarización, cuando no hay elecciones cerradas, pues no adelanta, no ayuda mucho uno tratar de exprimir el sistema. Pero cuando la cosa está apretada, pues un poco de diferencia puede ser toda la diferencia. Entonces, a veces viene manipulación, ¿no? Precisamente para conseguir ese margen de diferencia que puede hacer toda la diferencia, por decirlo de alguna manera. Pero por el otro lado, entonces pues se dan casos en los que la gente invoca el fantasma, como mencioné anteriormente, de la corrupción, de la trampa, para nuevamente crear ese diferencial que puede entonces ser decisivo en términos de los resultados. Y esto es una cosa que se va a acentuar y a mí me parece que es importante estar muy alerta porque se van a ver las dos tendencias a las que me estoy refiriendo y entonces pues a los ciudadanos les toca estar encima de eso porque, claro, en Puerto Rico, como he estado indicando anteriormente, no hay democracia real, en el sentido de que la ley suprema no se decide en Puerto Rico, sino que se decide fuera. Lo que hay es una administración local y entonces hay una fachada de democracia, pero si esa fachada se desvirtúa, se viola, pues entonces lo poco que hay democracia pues se va. Entonces por eso creo que obligación de los ciudadanos pues estar alerta y tratar de hacer todo lo posible para evitar esas manipulaciones. Pero bueno, muchas gracias. Y esta pregunta, como las otras, es inmensa y se podría estar hablando mucho, pero agradezco mucho la pregunta. Muy bien. Estamos a las 7:30, así que estamos en un buen tiempo perfecto. Tuvimos buenas preguntas y yo creo que podemos... a mí me estimuló mucho la discusión, pero no voy a tomar ningún privilegio de moderador, aunque sí creo que una de las cosas, y es lo único que voy a puntualizar, una de las cosas importantes de la presentación de Ángel es la exhortación a pensar fuera de la caja. Es algo que interesantemente se hace poco en este país a todos los niveles, así que a nivel político un repensar de los términos del debate es importante. Así que eso me parece importante. Gracias a todos y a todas y a todos por su participación. Gracias al doctor Oquendo por su tiempo y a Samuel Martínez y al instituto. No sé si la doctora Carmen Maldonado quiere tener unas palabras de cierre. Sí, nada, para terminar, agradecerle al doctor Giovannetti por la moderación de esta actividad y exhortar a todos a que se unan a la próxima serie de actividades de unión entre la Universidad de Connecticut, el instituto
y nuestro recinto, donde tendremos el 22 de septiembre a las 4 de la tarde la presentación del libro del doctor Ismael García Colón, y también vamos a tener un conversatorio de estudiantes egresados del instituto hablando sobre sus experiencias en el programa graduado. Y no sé si Samuel quisiera decir algo breve para entonces terminar. Pues sí, nada más agradecer al profe Ángel Oquendo por su charla fascinante, y también darle las gracias al equipo de CRIAS por lo que ayudaron en formar, en organizar este evento, y además que estamos al habla para cualquiera que quisiera saber más de los programas y las actividades que tenemos acá en el instituto. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Ajá. Mira, Sí. me dejan decir una cosa más, ¿Cómo por no? favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Sí, sí. Ángel? Adelante. No, bueno, pues es una cosa que tenía pendiente decir y por poco se me queda en el tintero. Bueno, yo quería saludar a mi colega Sam, que ha impulsado este intercambio, que valorizamos enormemente en la Universidad de Connecticut. Queremos intensificar la colaboración con la Universidad de Puerto Rico porque tenemos intereses convergentes académicos, pero también, como ya hemos dicho, por lo menos en alusión, en Connecticut, como en todo Estados Unidos, pero especialmente en esta área, hay una comunidad puertorriqueña vibrante, y nosotros queremos profundizar, y creo que yo quería saludar a Sam porque él ha impulsado mucho este programa y esta colaboración, y solo quería recordar que nuestra Facultad de Derecho tiene un programa de intercambio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que debe de tener 30 años o algo así. Hemos intercambiado profesores y estudiantes, así que ese programa de intercambio, pues yo, como veo las cosas, es parte de la colaboración que está impulsando Sam, y quiero decirle a todas las personas, a mis colegas obviamente, profesores de la Universidad de Puerto Rico, pero a los estudiantes, que no titubeen un segundo si tienen alguna pregunta, algún interés, algo que quieren hacer, algún proyecto que quieren adelantar en términos de esta colaboración, que me escriban, que entren en contacto. Hoy en día a través del internet es fácil conseguir a la gente, pues escríbanme y ahí empezamos una conversación nueva. Muchas gracias. Gracias, doctor Oquendo, por esas palabras, y pues nada, aprecio que los que puedan contestar el cuestionario, ¿verdad? Y se lo van a enviar por correo, y pues que tengan unas buenas noches y los esperamos en la próxima actividad del 22 de septiembre. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la paciencia. No, cómo no. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Chao. Adiós, Silvia.